El gobierno está viviendo, o el país está viviendo, un momento de una coyuntura muy particular en todos los aspectos. Por eso mi editorial de hoy habla del toma y daca de estos días, ¿no? Te doy, recibo. Y la historia tiene que ver con la política, una vez más. Porque la política es el arte de negociar, en definitiva. Y a veces Milei no lo entiende, o capaz que se hace el distraído, ya que cuenta con la fuerza de los votos de apenas unos meses atrás y que aún sigue conservando. El escenario económico, mientras tanto, va cambiando. Y en el político trata el gobierno nacional de buscar una tregua. Miren, recordemos, porque como dije antes, ¿no? Es tan grande la sucesión de noticias que uno en definitiva va perdiendo la lógica de ayer, no del pasado, de ayer, de la semana pasada, del fin de semana. Hace 2 meses el peligro era la hiperinflación. Ahora la discusión es sobre cómo y cuándo va a ser la reactivación. Los mercados, mientras tanto, sorprenden. Y empezó el toma y daca con los gobernadores. Recordemos que fue la semana pasada la reunión de todos los gobernadores de la República Argentina con representantes importantes del gobierno nacional. La crisis inflacionaria y de reservas del Banco Central de la República Argentina está comenzando a ceder gracias al inclemente ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo. Y este cambio de escenario puede consolidar al gobierno, pero tiene tal impacto negativo sobre la clase media que si se propagase sin horizontes, lo llevaría al fracaso. El recorte del gasto y el apretón monetario presionaron a la inflación y los dólares libres incluso a la baja, pero el costo de una recesión fue inevitable. Por ejemplo, los fabricantes de alimentos siguen mandando o seguían mandando hasta hace unos días nada más a los supermercados todas las semanas listas con subas de sus productos cercanas o promediando un 5% que los sectores empobrecidos ya no pueden convalidar. Caputo se reunió con las grandes cadenas de supermercado, abrió la importación de los productos básicos, porque no hubo demasiado acuerdo. Los acusó inclusive de haber exagerado en su protección en el mes de diciembre, particularmente cuando tuvimos ese golpazo del 25.5% de inflación, seguido por un enero que también estuvo allá arriba, ¿no? Pero bueno, frente al hecho de que no hubo demasiado acuerdo y todavía ese famoso círculo rojo sigue pensando en sus propios intereses, sin ningún ánimo de colaborar, no digo con el gobierno, sino con los ciudadanos argentinos, que son ¿qué? Sus propios clientes, no más ni menos que esto. Y sabiendo que de una roca ya no se puede sacar agua. Entonces, ¿qué sucede? Caputo dijo, ok, abramos las importaciones de productos básicos, incluso bajemos los aranceles a algunos de esos productos básicos para generar la competencia y que de alguna manera la producción local se sensibilice, por llamarlo de algún modo, y empiece en lo que significa la clara competencia, porque hay algo que es muy importante. En realidad en la Argentina casi tenemos un
los formadores de precio termina siendo un oligopolio donde se juntan alrededor de una mesa muy chica los pocos que son y dicen, bueno, acordemos esto y para allá vamos. Miren, hoy ya celebra Caputo que la gran cadena de supermercados Jumbo abandonó ese típico juego del que ayer hablamos, del 2x1 o la segunda unidad con un 50% de descuento, etc. Y bajó, haciendo una tabla, publicó sus productos en una tabla comparativa entre los precios ayer y los precios hoy. Los mismos productos decían antes, supongamos un kilo de fideo, que antes estaba 2x1, ahora está 50% más barato, 30% más barato, 40% más barato. Bueno, parece que Jumbo leyó claramente cómo se viene o qué significa, por un lado, la recesión y por el otro lado, qué significa la apertura de importaciones, incluso con algunos aranceles preferenciales, de manera tal que se va a poner duro el panorama. Si los generadores de precio, si los fabricantes locales de alimentos no ponen las barbas en remojo. Ahora, en el mediano plazo, esa situación va a terminar achatando la inflación. Sabemos que ayer, febrero, ya parece un tema viejo, ¿no? Febrero cerró con el 13,2%, pero el precio de un riesgoso deterioro social sigue estando vigente y en cabeza precisamente de los ciudadanos. El gobierno no ignora la situación y quiere acelerar el actual ritmo de ajuste para llegar a la estabilidad que haga posible una rápida recuperación, pero para eso necesita despejar el camino de obstáculos políticos. Y acá viene la segunda cuestión para ese famoso toma y daca. Con ese objetivo, el presidente Javier Milei pretende acelerar el Pacto de Mayo. Recordemos, ¿no? El viernes primero lo lanzó desde el Congreso y una semana después hizo el primer ensayo con público, digamos, en la Casa Rosada, con la asistencia perfecta, como dijimos recién, de todos los gobernadores. La idea es que por lo menos no le bombardeen desde el Congreso las reformas en trámite a cambio de fondos fiscales. En suma, el argumento de la toma y daca es el mismo, pero con un nuevo elenco. El director anterior que fracasó, Guillermo Franco, va de nuevo, pero a esta altura vigilado de cerca por el más intransigente, que es Nicolás Posse. Y se mantiene en reserva el símbolo de la dureza fiscal. Luis Caputo y el responsable de la derrota parlamentaria de la ley Ómnibus, Santiago Caputo, la estrategia de fondo consiste en ganar tiempo, aunque la música pretenda sonar con una solemnidad institucional de un acuerdo patriótico, para el que todavía falta mucho. Desde la platea asisten como espectadores diputados y senadores, porque Milei privilegia, entre tanto, el entendimiento con los gobernadores antes que con el Congreso. Y fíjense que hoy los gobernadores le respondieron. El de Córdoba, el de San Luis. Bueno, bajaron la orden a sus diputados, que no debiera ser así, porque recordemos que los diputados no representan a las provincias, por lo tanto no dependerían de los gobernadores, sino que los diputados representan a los argentinos, a los ciudadanos. Pero bueno, esto es política, ¿no? Que solamente la entienden los políticos y conforme sople el viento. A los legisladores los recibió el jefe de gabinete, mientras
a los gobernadores lo recibió el jefe de gabinete, mientras que legisladores propios y ajenos lo habían esperado en vano al día anterior en el Senado para que les explicara por qué el decreto de necesidad y urgencia, el número 70-2023, tiene necesidad y urgencia. Pero lo llamativo es que los maltratados congresistas tienen en sus manos el destino de la única herramienta de cambio que todavía sobrevive en el Parlamento, el DNU 70. Y sin embargo, el presidente sigue ignorándolos. ¿Es una estrategia? ¿Es una tosudez? ¿O es una forma de especular nueva? Además, con la decisión de que ningún funcionario concurra a rendir cuentas ante los legisladores, dilapidó, yo creo que semanas de paciente tejido de la propia vicepresidente Victoria Villarruel, para mantener calmados a los caudillos provinciales, precaria estrategia que todavía le permite aislar al kirchnerismo en la Cámara Alta, aunque les haya concedido una sesión para el día de mañana. Hay que saber qué se tiene entre mangas Victoria Villarruel, que aparentemente es mucho más hábil políticamente de lo que uno hubiese podido imaginar. Milei prefiere entenderse con los gobernadores porque hablan su mismo idioma, el del dinero. El del dinero que es necesario para poder pagar sueldos y seguir adelante, ¿no? En el primer bimestre del año, el gobierno nacional les cortó 101.000 millones de pesos de transferencias, esas famosas discrecionales, que no debieran existir como tal. En febrero les cortó el 88% y en enero el 98%. Por eso los mandatarios provinciales fueron disciplinadamente a oír a Pose, a ver qué pasaba. No están las cosas como para pelearse con el Tesoro Nacional. Precisamente las provincias están padeciendo también su propia realidad. El resto de las dirigencias opositoras tienen, en cambio, solo dos objetivos: zafar del ajuste y reorganizarse para volver si Milei llegara a fracasar. O sea, vos le importás muy poco, les importa su propio asiento, para ser elegantes en la descripción. Los más afectados por la irrupción del libertario son los del PRO, porque no les queda más que alinearse de manera incondicional con el gobierno, porque evidentemente comparten electorado con el presidente y no tienen posibilidad de convivir o sobrevivir si terminan aliándose con el kirchnerismo, por el tremendo antagonismo que han tenido desde siempre. Y esto último lo entendieron tanto Patricia Bullrich como Cristian Ritondo, que buscan insertarse en el entorno presidencial. Claro que no opina igual Mauricio Macri, que quiere volver a la presidencia del partido, cargo que representa una indecorosa capiti diminuti, que esta capita diminutio es como bajar de categoría, para traerlo al castellano puro, para alguien que fue presidente de la nación. Más complicado aún está Horacio Rodríguez Larreta, repudiado ampliamente por los votantes, igual que su socio político Martín Lustó, que no logra unir las tropas del radicalismo, y Sergio Massa, que obviamente ha sido, es y yo creo que será impresentable, aunque esta es Argentina, ¿no? El PRO, como practicante y como ha hecho en su totalidad, o por mejor decirlo, casi como todos los partidos nativos, fue construido alrededor de una figura con un fuerte atractivo electoral, que era Mauricio Macri, pero que ya perdió esa condición. O sea, esa batalla se la ganó
durante 4 años de echarle la culpa de todos los males que generaba el kirchnerismo al macrismo. Y tanto da el cántaro a la fuente que al fin se rompe. O sea, muchos le creyeron, o por lo menos en el subconsciente flota que el tipo ya no sirve o no vale para nada. Bueno, el peronismo, en tanto, no consiguió aún superar el golpe de la derrota por 10 puntos que le infligió Milei de manera para ellos sorpresiva, sobre todo por la cantidad de billones de pesos que emitieron y repartieron en la sociedad. El sector de mayor peso, el kirchnerismo, sufre en buena medida el mismo problema del PRO con Macri. No hay renovación de dirigentes, por lo que no tiene manera de reciclarse. O sea, no hay quien pueda seguir. No hay figura visible. De hecho, no lo es Kicillof para nada, por más que todo el mundo lo quieran pegar o aliar a Cristina Fernández de Kirchner, cosa que evidentemente no va a poder lograrse porque cada vez que abre la boca mete la pata y evidentemente las cosas que suceden en su provincia, miren ahora con el tema de las inundaciones y todo lo demás, tienen que ver precisamente por una tremenda mala gestión realizada durante su primer gobernación en la provincia de Buenos Aires y con los varones del conurbano que tanto lo apoyaron para que ahora lo volvieran a reelegir, que hicieron todo para afanarse la guita, pero nada para resolver los problemas. Si bien es cierto, ¿no? Llovió desmedidamente, 100 milímetros en 4 horas, esto no hay ciudad que la resista, también hay que tener en cuenta, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con nosotros, los argentinos, en general, ya no los bonaerenses, que no existen las ciudades sucias, ¿eh? A las ciudades las ensuciamos nosotros, tiramos bolsa de residuos, lata, esto, aquello, y obviamente los desagües pluviales se tapan. Pero además no se hicieron las obras necesarias, conforme los montos que sí se gastaron. Porque entre tanto, hay un fideicomiso para temas de inundación que se votó allá por el 2000, principio del 2000, y que obviamente solamente sirvió para montar militantes en distintas reparticiones e invertir 0 en materia de obras de infraestructura. Por eso, gran parte del conurbano bonaerense quedó inundado. Yo creo que Cristina Kirchner conserva su liderazgo al precio de que nada crezca a su alrededor. Esa ha sido siempre su actitud egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero yo. En consecuencia, y con esto para finalizar, Milei tendrá margen para seguir ajustando mientras no aparezca una alternativa seria. Y por ahora, no sé ustedes, pero yo no veo a nadie.